Este mundo se está llevando una cantidad de almas de manera innecesaria, culpa de la violencia de género. Y es un deber de cada uno de los hombres en toda Latinoamérica empezar a entender que esto no debe hacerse. Y es un deber también de las mujeres que lo están haciendo el levantar la voz y denunciar cuando este tipo de flagelos comienza a pronunciarse. La prevención es el principal factor a detectar para que esto no llegue a los hechos que todo el mundo no quiere. Por eso, Voz con Ellas es un lugar de encuentro, de entendimiento y por supuesto de conciencia contra este tipo de hechos. En el día de la fecha nos encontramos con una invitada muy especial. Ella es Alejandra Mora Mora, es la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres. Así que es un placer recibirla a ella. Ella es especialista en temas de género y vamos a aprovechar para preguntarle muchas cosas sobre los temas que veníamos hablando con referentes, mujeres y líderes de toda Latinoamérica. Así que bienvenida, Alejandra, y muchas gracias por recibirnos. Gracias, Elena, un gusto estar participando en tu espacio y conversar sobre un tema que nos importa a toda la región, y no solo a las mujeres, sino a toda la región, porque el tema de la igualdad y estar bien la mitad de la población tiene que ver con todo el universo, así es que eso es muy importante. Estamos viendo y recorriendo Latinoamérica con estas entrevistas y estamos viendo que los números sobre denuncias de acoso o números sobre violencia de género o números de femicidio han aumentado en este contexto que estamos viviendo todos, que tiene que ver con la pandemia y con el aislamiento de todos y todas en nuestras casas. Así que te queríamos preguntar, ¿qué nos podés contar vos al respecto, ¿no? ¿Cómo van avanzando o no los números de violencia de género? ¿Qué relevamiento tienen ustedes desde la OEA? ¿Cómo ha afectado a los diferentes países de Latinoamérica? Desde que empezó la pandemia, lo previsible era entender que se podría exacerbar la violencia contra las mujeres, porque ya partíamos de un número alarmante, ya lo considerábamos una pandemia, y el confinamiento nos recluyó en hogares que no, para algunas, para otras hemos tenido la suerte de que han sido lugares de acogida seguras, pero para otras era convivir con su agresor. Así es que lo previsible tenía que ser esa situación, y hay 3 indicadores que han sido los más potentes para poder identificar lo que está sucediendo en la región con las mujeres. Un indicador es solicitar la consulta, el auxilio, la llamada para decir lo que está sucediendo. Y esto se da a todos los sistemas de apoyo. Por ejemplo, todos los mecanismos de adelanto de los derechos de las mujeres, llamados ministerios de la mujer o secretarías de la mujer, en los países tienen dispositivos de apoyo en las cuales las mujeres pueden llamar y preguntar si lo que le está pasando, cómo pueden ayudarla, etcétera. Argentina particularmente ha tenido un sistema maravilloso donde hizo una alianza con todo el sistema de farmacias, y entonces las mujeres, para evitar llamar al 911 o estos números ya conocidos porque su agresor los puede conocer, entonces llaman a una farmacia y dan una clave, el barbijo rojo, y quien está del otro lado puede identificar claramente que hay una mujer que está pidiendo ayuda. Hay otro indicador que ha sido el indicador de poner la denuncia, de acudir ya directamente al sistema de justicia para interponer la denuncia. Y ha tenido algunos elementos, y a veces este indicador no es tan alto, y por eso a veces dicen, pero es que no ha aumentado la violencia, y he oído eso en algunos países. Claro, porque significa que las mujeres salgan y se desplacen en algunos países que no han logrado digitalizar la denuncia. Es decir, lo que es clarísimo es que en tiempos extraordinarios los mecanismos de denuncia tienen que ser extraordinarios, y la digitalidad y la desformalizar los procesos es el mecanismo que tiene que imperar. Y el otro es un indicador muy, muy doloroso, porque es lo que hemos llamado femicidio, que es la forma de violencia extrema. Y entonces sobre esto, por ejemplo, Argentina reportaba ya para inicios de marzo un 39% de aumento en las denuncias. Perú, por ejemplo, y aquí quiero poner en evidencia
un patrón que nosotras estamos reconociendo como Comisión Interamericana de Mujeres, es que ya no es solo la denuncia intrafamiliar tradicional de la violencia hacia las adultas, mujeres adultas, en el marco de la familia, sino que hay un aumento muy importante en la denuncia de la violencia sexual contra las menores. Y entonces aquí lo que quiero dar cuenta es que hay que entender los nuevos patrones de violencia también para contabilizarlos. Ante situaciones extraordinarias como las que estamos viviendo, es importante entonces establecer mecanismos extraordinarios que se adapten a esta nueva realidad, nueva normalidad, como estamos llamando todos. Te quería consultar en ese sentido. ¿Hay algunas recomendaciones? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dio recomendaciones específicas para los países para que implementen en sus protocolos de prevención del COVID, que también implementen protocolos de prevención de la violencia de las mujeres. ¿Hay algunas otras recomendaciones, tanto de la OEA o de algún otro organismo, que nos puedas mencionar? Bueno, hacer una mirada amplia a los otros patrones de violencia que también están sucediendo en el mundo de lo público. Y me refiero, por ejemplo, a la violencia que sucede en las migrantes, en las mujeres indígenas. Hemos recibido información muy importante donde se les ha discriminado porque creen que sus productos están contagiados o contaminados con COVID, y entonces las menosprecian cuando están tratando en los mercados de vender. Lo que está sucediendo con la trata de mujeres, porque resulta que las mujeres han tenido que migrar para poder tratar de que su familia coma y tenga un lugar y un techo, porque los lugares donde estaban ya no los albergaban, no tenían trabajo, entonces han tenido que migrar y la trata se ha exacerbado. Es decir, y la violencia política. No puedo, Elena, solo dejar de mirar lo que está sucediendo con mujeres en procesos de campaña. Recientemente la campaña que ha pasado electoral en Dominicana, donde han hecho entonces uso también de las redes, hay denuncias de violencia política, porque parece que este cuadrito es como una tecnología donde no se entiende que lo que está detrás es un ser humano, y entonces se menosprecia, digamos, este tema. Hemos tratado de hacer como Comisión Interamericana a los estados algunas recomendaciones. Uno, el fortalecimiento de los albergues y las casas de acogida. A pesar de que estamos señalando que quien debe salir de las casas es los ofensores, hay algunas circunstancias en las que eso no es posible, vuelve a entrar o tiene a toda su familia alrededor. O sea, hay una serie de circunstancias. O la casa es absolutamente insegura, como son muchas de las casas rurales. Una vez yo dando una conferencia, una mujer me dijo, pero si es que mi casa no tiene ni ventanas. Y bueno, es que a veces perdemos la perspectiva con la urbanidad, y la ruralidad tiene unas condiciones cuya seguridad hace que las mujeres no, aunque lo saquen al día siguiente, da la vuelta y entra por la cocina. Hemos dicho 3 cosas por lo menos. Uno, mejorar el acceso a la telefonía inteligente, porque esta es el mecanismo que nos permite usar el chat, usar otra serie de elementos tecnológicos para poder pedir ayuda. Y esto también implica recordar que hay una brecha de las mujeres para la tecnología y que tenemos que profundizar y atender esta brecha. La otra, y ha sido muy usada en toda nuestra América Latina, y me imagino que en tus experiencias de entrevista lo habrás visto, que es el tema de las campañas. Exacto. Hay que volver a colocar en el imaginario la urgencia de atención de la violencia y de la respuesta a los ofensores que tienen la capacidad de decidir si agreden o no agreden, porque la violencia tiene que estar dirigida las campañas a la protección de las mujeres y en mucho a la posibilidad de los hombres de entender lo que está sucediendo y de decidir si quieren seguir siendo violentos en un contexto tan complejo como el que nuestra región y el mundo está viviendo, y por eso las campañas han sido muy oportunas en todo el proceso. Y en los términos de prevención también, Elena, no hay que olvidar que hay una responsabilidad de todas las personas.
Es decir, si decimos que el tema de la violencia es solo una responsabilidad del Estado, que es el gran responsable porque la vida la tutela y la garantiza el Estado, pero si yo tengo una vecina y yo oigo en las noches que están sucediendo cosas, que hay gritos, yo tengo que llamar a la policía, yo tengo que llamar a esa señora y decirle que no está sola, yo tengo que hacer algunas acciones de responsabilidad. Hay un mito tan antiguo como el tema de la violencia, de que en las parejas y en lo privado nadie se tiene que meter, claro. Y esto no es cierto cuando se está violentando el derecho a la vida y a la integridad. Y por eso un llamado para la Comisión Interamericana de Mujeres ha sido muy importante, a que la gente se responsabilice en estos. Hemos sido como solidarias en términos de poder ver la pandemia, de usar las mascarillas, de no salir, y hay también responsabilidades más colectivas de aprender a cuidar a las otras cuando tienen necesidades. Las víctimas de violencia no piden ayuda no porque no quieren, sino porque no pueden. Muy importante todo lo que decís, Alejandra. Muchas gracias. Vamos a cerrar esta primera parte de la entrevista y vamos a continuar la próxima semana. Muchas gracias.